Buenas tardes a todos, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, maravilloso. ¿Qué suelen hacer? ¿Suelen esperar un ratito a que lleguen todos o ya están todos y yo fui la última? Hola, Ah, hola Gloria, ¿cómo estás? ¡ay, ¿Todo qué bien? bueno! Que ya me estaba preocupando. No, Buenas no, tardes. tranqui, tranqui. Podés empezar cuando quieras, ¿eh? Está grabando y ya te hice anfitriona, así podés presentar un power o lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Y cualquier micrófono encendido, igual lo configuré para que entren con micrófonos apagados, pero cualquier micrófono encendido lo podés apagar, ¿dale? Perfecto, si hay algún ruido extraño Sí, o algo por el exacto. estilo. Dale. Igual Bueno, yo me quedo, cualquier cosa. ¿Dale? muchísimas gracias. De nada, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo me presento, me llamo Gloria Lucía Sima, yo soy patóloga, trabajo, bueno, mi jefe es el doctor Grubiza, yo trabajo como perito patólogo forense del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Qué más contarles? Bueno, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires, soy jefa de trabajos prácticos, soy colaboradora del Museo de Patología. He trabajado bueno, desde el año fines del 2017, entré a trabajar en la Policía Científica de La Plata. He trabajado en todo, digamos, un poquito de todo, en laboratorio, en hospital, quiero hacerles un popurrí para contarles un poquito las cosas que hacemos eh, en policía. Así que algunas son un poquito más diferentes de las que se hacen en lugares, bueno, asistenciales, laboratorios, hospitales y demás, y otras que tienen que ver fundamentalmente con lo técnico. Seguramente hay patólogos, Alejo, siempre hay patólogos en todos lados. Eh, entonces, redondearles un poquitito toda la gran cadena de situaciones que tienen que ocurrir para que las cosas lleguen al diagnóstico adecuado, ¿sí? Eso pasa en todas partes y es una gran cadena desde que se obtienen las muestras hasta que hay un diagnóstico al final. Así que bueno, con permiso les empiezo a compartir un PowerPoint. Bueno, si puedo sacar esta barra de acá arriba. Bueno, entonces, ¿qué es la patología forense? ¿Sí? La patología forense es la especialidad médica que estudia macro y microscópicamente tejidos para llegar a diagnósticos en causas en las que interviene la justicia. Y entonces, ¿en qué causas interviene la justicia? En casos de homicidios, de suicidios, averiguaciones de causales de muerte, presuntas mala praxis y en hallazgos de tejidos, ya sean fetos u otros restos, muchas veces hallados en vía pública. Entonces, en estos casos, la justicia interviene, se practica la autopsia de la víctima en morgues policiales y judiciales y en este momento se extraen muestras para ser remitidas a diferentes laboratorios. Entonces, la responsabilidad del patólogo forense es establecer el origen y causa de muerte una vez que ya se hizo la autopsia. ¿Qué muestras son remitidas? A nosotros nos envían la gran mayoría de las muestras que se envían. Son autopsias que se realizaron en morgues de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Después hay un porcentaje más chico que proviene de hospitales provinciales y municipales. Y luego hay un
porcentaje mínimo, pero existe, que son hallazgos generalmente en vía públicas, en partes. Yo siempre doy el ejemplo de la gente que sale a pasear con su perrito a la mañana por el parque y el perrito vuelve con algún fragmento, que puede ser un fragmento de un feto o un fragmento de alguna pieza, ¿sí? A veces un costillar o algún fragmento de tejido. Luego ocurre lo que se llama proceso histopatológico, y este proceso va desde que se recibe el material hasta que se arma la pericia. Parece un proceso sencillo, pero tiene muchísimos pasos y a su vez, dentro de estos pasos hay montones de pasos. Desde que se recibe el material hasta que se arma la pericia. Se recibe el material, se hace lo que se llama notificación del artículo 247 del Código Procesal Penal, que ahora vamos a ver lo que es. La entrada macroscópica de las muestras remitidas, todo el proceso histotécnico, la observación microscópica de las muestras y al final se ocurre lo que es el armado, o sea, es el diagnóstico y demás, con el armado final de las pericias. Cuando vienen los correos, nosotros, esta es una foto de nuestra recepción, ¿sí? Es el área administrativa, donde está la silla de un acolchado beige, es donde llegan los correos con el material. Entonces lo recibe un administrativo ahí. Entonces, ¿qué hace el administrativo? Bueno, se reciben las muestras y ocurre esto que es el artículo 247 del Código Procesal Penal. ¿En qué consiste? Se recibe la muestra y ya esto se desglosa en un montón de pasos que tienen que ver como cómo se remite el material. El material se remite en recipientes determinados, no puede ser enviado en cualquier tipo de recipiente. Esas muestras que se envían, que son la mayoría de esas muestras que provienen de autopsias, deben ser lavadas correctamente. Ahora vamos a ver por qué. Por supuesto, como en cualquier material que se remite a cualquier lado de un paciente, en este caso del cadáver, las muestras tienen que ser correctamente identificadas y eso es fundamental, sobre todo considerando el volumen de 4.000 muestras anuales que tenemos nosotros, ¿sí? La preparación del formol es fundamental, la correcta preparación de formol y que el material se envíe en formol. El tamaño de las muestras. Después vamos a ver que el médico autopsiante tiene que fijarse qué es lo que quiere mostrar. En base a eso se va a enviar o un órgano entero o una parte de un órgano. Y eso también tiene que ser considerado el tamaño de la muestra para la correcta fijación en formol. Estas muestras tienen que tener un rótulo adecuado. Las garantías de ley, eh, la cadena de custodia, ahora vamos a desglosar todo bien, el oficio hacia patología forense y fundamental que haya un informe de autopsia completo, adecuado, ¿sí? Para que tengamos, sería el equivalente a los datos del paciente. Con respecto al recipiente, el recipiente tiene que ser de plástico. ¿Por qué tiene que ser de plástico? Porque nosotros recibimos material de toda la provincia. Ese material viaja en ese recipiente de plástico. Considerando que hay una muestra que es fundamental que llegue a destino y que además de estar la muestra en ese frasco contiene formol, hay que evitar totalmente que se envíe en frascos de vidrios que pueden romperse, derramarse el formol, perderse la muestra, el formol es un irritante. Bueno, son varias las consideraciones que hay que tener. Por otro lado, la boca del recipiente en el que se envía. La boca, según el material que se envía, tiene que ser una boca ancha, porque el material, una vez que está en fresco, tiene una consistencia, tiene un volumen, y una vez que está fijado, nos pasa muchas veces en todos los ámbitos, en este y en cualquier otro ámbito, ámbito de biopsia, de privado, de hospital, de donde sea, que uno termina con un martillo y un diario rompiendo un frasco de vidrio para tratar de sacar alguna muestra. Entonces, en este caso es fundamental que lo que entró en un frasco se pueda sacar entero.
que no se haya deformado, ¿sí? En lo posible, y bueno, esto tiene que ver con el volumen de formol en el que se debe colocar, y que no se dañe la muestra, que la muestra se extraiga completa, porque a veces tenemos que cortar frascos con riesgo de cortarnos los dedos, tenemos que destruir en parte las muestras para sacarlas, porque la muestra, una vez que se fijó, adquiere un volumen superior y además una firmeza particular en comparación con, bueno, lo que se puede imaginar el que lo colocó en el frasco, que cuando es blando y crudo, digamos, tiene otra movilidad. Entonces, que la boca sea ancha para permitir la extracción de la muestra sin romperla y conservando nosotros nuestros dedos también, que es fundamental. Y que esa tapa rosca también sea hermética, que cierre bien, que no drene el formol, que no se les vuelque, eh, que no haya riesgo de derrame. ¿A qué nos referimos con el lavado de la muestra? Las muestras cuando son extraídas, generalmente al ser extraídas del cadáver, este 95% de muestras que recibimos, tienen sangre, son impresionantemente hemáticas. ¿Qué pasa con la sangre? Esta sangre hace como una arenilla, eh, es como que se desperdicia el formol de la muestra. Si uno coloca en el frasco directamente con el formol, la muestra llena de sangre. Entonces, lo conveniente es colocar esa muestra por debajo de la canilla. No hace falta que sea ningún tipo de agua en especial, es agua de la canilla, simplemente lavarla y enjuagarla un poco para que drene la sangre y que el material que se pone en el frasco tenga la menor cantidad de sangre posible. Generalmente están embebidas, entonces nosotros vemos todo un sedimento amarronado, ya vemos el líquido turbio cuando las recibimos y ya sabemos que va a ser alguna muestra que alguna alteración en la fijación va a tener, porque es como que se desperdicia el formol. Entonces, la capita que le hace alrededor la sangre es que evita la penetración del fijador en el tejido. Con respecto a la identificación de las muestras, si por algún motivo, ahora vamos a ver que es cuando se reciben el pool de vísceras, que eso se envía generalmente todo en un, salvo si hay algo en especial o que no entra, o por volumen o demás, se envía todo en un recipiente. Pero si hay algo en particular que se quiere enviar, se tiene que enviar en forma separada y aclarando siempre en cada frasco, tiene que tener un rótulo en el que se indique y también en la hoja de la pericia qué es lo que se envía y cuál es el frasco 1, si el frasco 1 contiene pool de vísceras, el frasco 2 contiene losange cutáneo. Si hay más de una piel o si hay pieles, tienen que estar referenciadas con hilo. Muchas veces nos pasa que recibimos en un solo recipiente varias pieles. Entonces lo que suelen hacer el médico autopsiante es ponerle y esto aclararlo, por supuesto, en la hoja también. Piel con un hilo corresponde a orificio de entrada de clavícula derecha. Entonces, con un hilo, 2 hilos, 3 hilos, cosa de que cuando uno abre el frasco pueda entender cuál es la piel y saber de cuál se trata. Y eso también, bueno, permite poder enviar unas cuantas pieles en un solo recipiente. En heridas de arma de fuego, identificar el orificio de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo vemos y tiene una forma característica y a veces no. Ahora vamos a ver por qué. Y a nosotros es muy común que nos pongan OE, orificio de entrada, o S, orificio de salida. Entonces, en el rótulo y en la hoja. Y tener en cuenta esto también de que la fijación con formol cambia el tamaño y la coloración de la misma. Entonces, aclarar, porque a veces uno puede verlo y a veces se hace más complicado a simple vista. Entonces, lo correcto es rotularlo y colocar a qué corresponde la piel enviada. El formol es el conservante de las muestras por excelencia, ¿sí? Se sigue usando, nosotros usamos formol, la botellita de formol puro, que lo consideramos puro en realidad, el formol es un gas, entonces
el formol viene al 40%. Nosotros siempre no se usa el formol puro porque el formol puro daña los tejidos. Ese formol puro que vendría en la botellita, que es el formol al 40%, se coloca una parte de ese formol y 9 partes de agua, que no hace falta que sea ningún tipo de agua desmineralizada ni nada, simplemente tiene que ser agua de la canilla, no hay ningún problema. Y yo insisto mucho con esto y soy muy molesta, porque en todos los ámbitos pasa, a veces es por error o por lo que sea, que se envía las muestras en un material que no es formol. A veces nos damos cuenta que es y a veces no, pero hemos recibido material en solución salina, en agua, en acetona, porque muchas veces identificamos el olor y a veces no. Muchas veces en alcohol, y el alcohol nos damos cuenta porque la fijación en alcohol mantiene el color rojizo de la sangre, endurece mucho la piel, después los técnicos tienen muchísimos problemas para cortarlo cuando llega el estadio del micrótomo. Entonces, muchas veces ese material es un drama. Después de todos los pasos que anduvieron bien, llegamos a ese estadio y resulta que por una mala fijación la muestra no es adecuada, no lo podemos llegar a ver al microscopio en condiciones, los técnicos se vuelven locos y no hay manera y te hago un corte, te hago dos cortes, mira, te hice todos estos y salieron mal y por eso insistimos tanto, ¿sí? El formol. Entonces, nosotros lo llamamos dilución al 10%, ¿sí? Si estuviera el doctor Grubis acá me estaría retando, pero todo patólogo lo considera dilución al 10%. ¿Qué es esto? Bueno, poner una parte de este formol que era el 40, que lo consideramos puro, y las otras 9 de agua. Para el que quiere investigar para correctamente y demás, por algún motivo, voy a usar la formulita de concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces, a partir de esa concentración 1, que ya sabemos que es el formol al 40%, o sea, pone el 40, y después, según el volumen al que lo quiera llevar, va a calcular esa dilución que tenga que hacerle el agua que le tenga que agregar, ¿sí? Entonces, la dilución la consideramos al 10% formol y muchas veces nosotros lo que hacemos en la práctica cuando somos nosotros igual somos receptores, pero muchas veces cuando guardamos yo lo hago permanentemente, porque me pasa mucho lo que nosotros decimos muestras podridas, es decir, autólisis, no necesariamente por un problema de cómo se envió la muestra, ¿sí? Eh, el cadáver estaba autolizado y muchas veces ese material, entonces para guardarlo y preservarlo, nosotros guardamos las muestras macroscópicas por un año, yo les cambio el formol, yo gasto formol como loca. Les cambiamos el formol y los volvemos a poner para ser almacenados. Nosotros tenemos un container donde guardamos ordenadamente. En realidad, yo no digo nosotros, no los técnicos que están perfectamente capacitados para un montón de cosas, no son histotécnicos comunes, sino que son fuera de serie los que tenemos, porque además de todo se encargan de tener toda la parte técnica, pero aparte, gran parte de todo lo que es el mantenimiento eh, de lo que se mantiene en reserva. Y lo que nosotros hacemos es, muchas veces, si no casi todas, es cambiarles el líquido fijador a las piezas para que queden conservadas en caso de que haya que volver a verlas y que no sigan quedando cada vez en peor estado o que no se desequen o que, bueno, lo que no se terminó de fijar se terminará de fijar una vez que ya está en reserva. Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es tener, sí, tenemos nuestras probetitas para medir, pero muchas veces hacemos un bidón de 10 litros de formol con 1 litro de formol puro al 40% y completarlo con 9 litros de agua. Esa es una forma sencilla de tener una buena, generosa cantidad de formol preparada. Entonces hay que tener, no es lo mismo si yo tengo una muestra pequeña que una muestra de gran tamaño, de gran volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tamaño ideal sería en 1 en 10, es decir, 10 veces la cantidad, el volumen de formol con respecto a la muestra. Una cosa fundamental que no hay que hacer, que no hay que hacer. Mucha gente cree que si uno pone una muestra en un freezer se va a mantener mejor. No,
no se mantiene mejor. Y no solo eso, sino que se destruye porque da artefactos. Las muestras después tienen un aspecto similar a una puntilla, el crochet, por la destrucción del tejido. ¿Sí? Entonces no nos sirve, es un daño que nosotros lo reconocemos enseguida, no hay que frizar las muestras. A lo sumo, si alguien por X motivo no puede colocarla en la heladera a 4 grados, hasta que, pero tratar de que la muestra vaya al formol. Y ojo, y una cosa muy importante, eh, esto ocurre con el formol, no hay que poner las muestras con formol en la heladera. Una vez que está con formol, ¿sí? Una vez que se lavó la muestra, se tomó la muestra, se lavó y ya se coloca en el frasco, tiene que quedar a temperatura ambiente, no importa si hace calor. Lo que no hay que hacer es poner la muestra en formol y ponerla en la heladera. Eso no. ¿Por qué? Porque el formol cristaliza, se deposita en el tejido, destruye estructuras, pero además otra cosa fundamental, lo que yo necesito es que el formol penetre en la pieza para que lo conserve. Y si yo lo pongo en la heladera, va a cristalizar y no va a penetrar en la muestra. Entonces, va a ser esos cristales blanquecinos y la muestra me va a quedar en cierta forma sin fijar. Lo conveniente es entonces a temperatura ambiente y con el formol correctamente preparado. Y ya dijimos, insisto, eh, puede ser, es el agua, no importa, el agua de la canilla, no hay ningún problema. Pero que esté preparado correctamente y a temperatura ambiente. Insisto con esto para todo, no solo para nosotros, sino cualquier muestra que vayan a mandar a anatomía patológica a cualquier lado que sea para procesamiento, el procesamiento de tejidos normal, no por otros casos, porque yo me imagino que muchas veces, bueno, a mí me ha ocurrido cuando se enviaban ganglios linfáticos en centros de salud y demás, que muchas veces el ganglio linfático con solución fisiológica llegaba a anatomía patológica y a citometría de flujo iba el ganglio con formol. Bueno, a veces algo se podía hacer, recuperar y enviarlo. Para nosotros el que estaba en formol no había ningún problema, que volviera e hiciera todo el camino, pero para citometría de flujo, si por ahí había estado el calor o se había alterado el material, ya era otro problema. Así que por eso es fundamental tenerlo en cuenta y por eso insistimos y molestamos tanto. Con respecto al tamaño de la muestra, las muestras que solemos recibir, por ejemplo, cuando recibimos un pool de vísceras, suelen medir un estimativo, ¿sí? No hace falta medirlos con regla, pero un 4x4x4, si yo quiero muestrear un hígado, porque un hígado que tiene cirrosis, ¿sí? Con 4x4x4 alcanza y sobra. O, eh, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, en un pulmón que tiene tuberculosis, muchas veces directamente en un fragmento 4x4x4 entran varias estructuras, nosotros recibimos muchísimo tuberculosis, sí, y cuando ellos, el que está autopsiando ve un área blanquecina o varias áreas blanquecinas, sí, ya se envían. Es el tamaño que recomendado y es tamaño con el que se suelen enviar las muestras, salvo que lo que el médico autopsiante necesite es enviar un órgano entero para analizar algo en particular. eh, entonces, en ese caso va a tener otro tamaño, ¿sí? O se va a enviar el órgano entero. Entonces, bueno, por eso, excepto que el médico autopsiante considere necesario enviar una pieza entera. Con respecto al rótulo, esto es fundamental y también para la vida, para todo lo que se envía en anatomía patológica, donde consten los datos, en este caso el nombre de la víctima, la carátula, el juzgado o unidad funcional de instrucción interviniente, el contenido, el nombre y apellido del perito, y todo esto esté unido al frasco, ¿sí? Las garantías de ley. ¿Qué son las garantías de ley? Las garantías de ley es lo que me asegura que cuando llega el frasco y se abre el frasco, no lo abrió no lo abrió nadie hasta que llegó a nuestras manos. Entonces el frasco tiene que ser enviado con garantías de ley, que es sellado o lacrado, como se ve ahí en la imagen. Puede tener cintas, un precinto, generalmente el que tiene el precinto es el frasco, y todo esto nos garantiza que
no haya sido abierto el frasco antes de la fecha de inicio de la pericia, porque esto, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, Una preguntita. sí, Sí. La pregunta es, cuando vos decís que había que rotular el frasco, ¿se rotula el frasco o la tapa? muy bien. Lo correcto es rotular el frasco. El Lo frasco. correcto es rotular el frasco por razones obvias y para todo. ¿Por qué? En realidad, bueno, uno tiene que ser prudente, pero es más riesgo que las tapas cambien de lugar, ¿sí? Ah, bien. Si uno quiere poner en los dos lugares, mejor, pero lo ideal es el frasco. Nosotros Frasco. hacemos siempre ordenadamente pericia, yo ordeno todas, bueno, todos lo hacemos esto, pero ponemos las pericias ordenadas y vamos haciendo una a la vez, cosa de que no se nos mezcle nada, pero igual también chequeamos, chequeamos montones de veces que sea, igual todo se chequea, se revisa y se vuelve a revisar, pero sí que tenga el rótulo en el frasco, ¿sí? El frasco. Nosotros lo Bien. sacamos y lo adjuntamos lo recortamos y lo ponemos junto con la pericia, porque después nosotros, el frasco va a la reserva con el numerito y nosotros nos quedamos con la pericia para después cuando sale del laboratorio leer las cosas y tiene adherida la etiqueta, ¿sí? Listo, muchas Entonces, gracias. no, por favor. Entonces, esto es lo que garantiza que nadie tocó nada hasta que llegó a nuestras manos y cuando se inicia la pericia, si tienen que estar las partes presentes y demás, nadie tocó nada. Nadie tocó nada, nadie lo abrió, no se sacó ni se puso nada. La cadena de custodia, y esto es fundamental porque en esta cadena cada eslabón va pasando, es lo que iría pasando de mano en mano desde que se obtuvo la muestra hasta que llegó a nuestras manos. Entonces, esa cadena de custodia es fundamental porque va con firma y sello de cada uno de los que estuvo involucrados en la muestra, en relación con la muestra. ¿Sí? Tiene que estar completa, no puede faltar una mano por la que pasó y firmada por cada uno que va haciendo cada paso. Ahora vamos a ver cómo en el papel cómo se va firmando y uno sabe quién es responsable en cada uno de estos pasos. Todos los que somos responsables en cada una de las partes. Entonces, ¿quién es el primer eslabón de esta cadena? El médico autopsiante, por supuesto. El segundo eslabón es el eviscerador. El tercer eslabón es el correo, que es el que nos trae a la recepción al área administrativa, al laboratorio. Y el cuarto eslabón es el personal del laboratorio al que fue enviado. O sea, nosotros estamos ahí en el cuarto lugar. Entonces, acá para ver la cadena de custodia, que es otra de las hojas, nosotros tenemos como un librito cuando miramos los preparados al microscopio. A diferencia de cuando algún patólogo mira, bueno, que también tiene que tener todos los datos, por supuesto, y toda la información posible acerca del paciente y todos los estudios y demás que se le hayan hecho al paciente, pero en este caso nosotros tenemos un librito con un montón de papeles, todos abrochados y anexados, y esto está también. ¿Sí? En la cadena de custodia tenemos, bueno, el departamento judicial, bueno, la carátula, la víctima con su edad, etcétera, etcétera, todos los datos, ¿no? Y después la muestra que va pasando desde el médico autopsiante en primer lugar, con la fecha, con la firma, con el sello, ¿sí? Médico autopsiante, el eviscerador y el correo aquí abajo, ¿sí? Que son las tres primeras partes hasta que después llega a nuestras manos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Em, ¿Qué sucede cuando el precinto o el sellado está abierto? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? En cualquier caso que haya cualquier tipo de el personal administrativo en el laboratorio, en realidad eso no suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es o que haya algún dato errado. Primero te hago lo que se suele hacer con cualquier cosa que esté mal es devolverlo y aclarar y hacerle firmar que se devuelve, ¿sí? Nosotros no recibimos cosas que no estén en condiciones, tenemos un volumen de 4.000 piezas anuales y es un montonazo de trabajo y no podemos sino
ponernos a rastrear en cada lugar. Entonces se devuelve, se avisa, se firma, se pone todo por escrito, cualquier tipo de eventualidad que ocurra. En general las eventualidades no son esas, es todo bastante prolijo, pero a veces pasa que sí, que puede haber pasado que se haya volcado algo, o que no coincida, o que haya alguna alteración, algunas cosas que a veces se llama por teléfono y se avisa también. A veces hay cosas que se nota que pueden haber sido errores humanos, que por ahí el frasco que dice una cosa es el que tiene otra, y cruzados, qué sé yo, el 2 que sea el uno, el que tenía el piel, el pool. Esas son las eventualidades que suelen ocurrir, o que falta alguna firma, o que alguien firmó y no sé yo, o qué sé yo, y no firmó, alguna cosa de esas, pero en todos esos casos que haya algún tipo de alteración, las cosas se devuelven y se avisa, y también se deja asentado por escrito, todo por escrito, se sienta y se devuelve. ¿Sí? Nosotros necesitamos que lo que nos llegó sea, y no solo que sea, sino que además estén las condiciones porque son un montón de pasos, hasta que uno pone el ojo en el microscopio, son un montón de pasos. Si alguna cosita de todas estas hubo algún detalle, ya ahí es una pena, porque es un montón de trabajo, un montón de cosas que se hicieron o mal, o la cadena se fue arrastrando con algún error o con algún defecto que no va a permitir que después se llegue a un diagnóstico, porque todo esto es para llegar a un diagnóstico y después que sea enviado. Entonces, son muchísimos pasos, pero bueno, cualquier eventualidad, cualquier cosa que no coincida, los administrativos, eh, y un administrativo y un técnico se sientan y chequean absolutamente todo. Se ponen a hacer eso exclusivamente, se sientan de a dos personas a chequear que no haya ninguna macana de estas. Por eso a nosotros cuando nos llegan las cosas, bueno, está bien, nos pueden llegar con algún tipo de problema, como puede ser que esté mal fijado, o que el líquido se hayan equivocado, o le hayan puesto algo que no es formol, o que esté mal preparado, o algún otro tipo de problema, pero en general nosotros recibimos las cosas de manera impecable, sin lugar a errores, porque eh, en todos casos, en todos los casos los errores son perjudiciales, pero en este caso para nosotros sería terrible, terrible porque estaríamos poniendo algo en un lugar que no es, o algo por el estilo. Entonces todo se chequea con una obsesión tremenda, y eso nos garantiza por lo menos estar tranquilos. Con respecto bueno, la cadena de custodia, esto es fundamental también, ¿sí? Entonces la cadena de custodia es lo que va llevando cada responsable, donde se detalla, en un primer lugar hay un lugar donde se pone la cantidad de frascos, del frasco uno que tiene el otro, por qué mano pasó, quién es el responsable, el primero, el segundo, el tercero, ¿sí? Qué día, qué fecha, hasta el horario, todo se va documentando. Y el oficio, y es la parte, digamos, escrita, es como la orden, ¿sí? Vendría a ser un equivalente. Entonces, el oficio hacía patología forense dirigido al jefe de laboratorio de patología forense, especificando los datos de la muestra pericial y entonces, por supuesto, el nombre y el apellido de la víctima, el número de instrucción, nosotros le decimos el IPP, o número de autopsia y número de caso, ¿sí? Ese es el otro numerito que nosotros también tenemos. El departamento judicial, la comisaría interviniente, todo eso va escrito. Entonces, una cosa fundamental, fundamental, nosotros no sabemos lo que estamos recibiendo, sabemos que recibimos una determinada muestra, sabemos, pero necesitamos el informe de la autopsia, porque en base a eso sabemos a qué nos tenemos que orientar y qué es lo que tenemos que buscar. Hay casos que son obvios y hay casos que no. Entonces es de suma importancia remitir el material a peritar acompañado del informe de autopsia, ¿sí? Tiene que ser completa, y todo esto es para que el diagnóstico final sea lo más adecuado posible. Y por otro lado, también que no sea escrito a mano. ¿Por qué? Porque es muy difícil, hay letras que son imposibles de leer, y el hecho de que esté en computadora, se evitan errores de interpretación. Eh, Evita nos ponemos dos o tres a mirar a vos qué te parece que dice acá. Evitamos todos esos tipos de problemas, y en un número tan grande de muestras, agiliza muchísimo el trabajo.
Bueno, el artículo 247 del Código Procesal Penal. ¿Qué es esto? Entonces, se entrega, eh, o sea, informa la fecha y la hora del inicio de la pericia. ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? Esto se entrega con un mes mínimo, ¿no? Un mes de anticipación antes de que se haga la pericia, antes de que nosotros vayamos y abramos el frasco y todo. ¿Por qué? Para que se notifique a las partes, por si alguien quiere venir a ver algo, ¿sí? Entonces, se nombra y se notifica, el agente fiscal va a designar un perito de oficio, salvo que quiera que haya más de uno mirando, ¿sí? Se notifica esta resolución al imputado, a los defensores y al particular damnificado antes de que se hagan las operaciones periciales, salvo que haya una urgencia o que sea algo sencillo. Y entonces en los casos de urgencia se les notifica a las partes, ¿no? Que se realizó la pericia, pero si por algún motivo quieren hacer examinar el resultado por otro perito o pedir que se reproduzca, que se vuelva a abrir el frasco, que se vuelvan a mostrar lo que se muestreó, lo que se describió, etcétera, etcétera, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, entonces esa es la notificación. Ese sector es el sector de macroscopía, donde nosotros le damos, como decimos siempre, entrada a las muestras. Es decir, nosotros trabajamos de a pares, los patólogos hacemos la macroscopía, mientras al lado nuestro, sentados, están escribiendo un histotécnico, que son histotécnicos fuera de serie, como digo yo, pues saben muchísimo, y cuando nosotros arrancamos nos ven las cosas y ya saben de qué se trata, fíjate esto, fíjate aquello. Muchas veces comentamos las cosas, las discutimos entre nosotros, ellos tienen muchísima experiencia y ellos van escribiendo lo que nosotros vamos describiendo y nosotros una vez que terminamos de describir lo que hacemos es tomar los tacos que es el muestreo, lo que a nosotros nos parece representativo para que después vaya al procesamiento, ¿sí? Nuestra macroscopía consiste de una campana, una mesa de macroscopía con una tabla, tenemos navajas, bisturíes, sierras, pinzas. Nosotros tomamos muestras que las colocamos en cassettes. Esos cassettes se colocan en un frasco como el que está en el fondo, que es ese frasco blanco que tiene formol. Se van poniendo ahí cada una de las muestras con un papel dentro que tiene el número de la pericia. Entonces, todas esas muestras que vamos haciendo, desde que empezamos a dar las piezas que nos toca ese día hasta la última, todas van en los casetitos ahí adentro de ese frasco blanco. El frasco que tienen por delante de ese es un frasco para mostrar simplemente eh, una, un frasco con una muestra que tiene el rótulo, ¿sí? Colocado en el frasco, como habían preguntado antes, y bueno, tiene la tapa con el precinto y demás. Bueno, y este es nuestro sector, esa puertita que conectaba con el área de macroscopía, es esa puerta que se ve en la parte superior, da a ese sector que es el de macroscopía, y después el resto del laboratorio nosotros solemos tenerla cerrada esa puerta, porque más allá de la excelente ventilación que hay, siempre hay mal olor, y si recibimos gente o correos o lo que sea, siempre tratamos de evitar que quede esa puerta abierta por una cuestión de olor, ¿sí? Después el sector que tenemos ahí es las mesadas, donde esas mesadas que están frente a las ventanas, donde están los micrótomos. Ahora vamos a ver bien de qué se trata esto, los micrótomos, donde está en el sector a la derecha de la mesada, esa estructura blanquecina con forma de ollita, que es el baño. Ahí es donde se van colocando los cortes, es en agua tibia. Después otro sector donde, bueno, está el procesador, que es en la foto inferior, más o menos en el medio, hay un sector que está con una campana, que es el aparato procesador de tejidos, y al lado está el dispenser de parafina, y hay una estufa, ese aparatito cuadrado rectangular gris que está ahí es una estufa para derretir la parafina. En la parte inferior, bueno, tenemos los microscopios, que es donde nosotros, con los escritorios, donde nosotros nos sentamos
a mirar las bandejas con las pericias y vamos haciendo una descripción, ya tenemos la descripción macroscópica hecha. En este caso lo que hacemos es la descripción microscópica y después el diagnóstico. En la parte de arriba, en la foto de arriba, en la imagen de arriba, donde está a la derecha esa mesa negra, lo que tiene arriba son como unas bateítas de metal. Eso es el tren de coloración. El tren de coloración es simplemente todos los pasos que se colocan en una canastita, los preparados histológicos, una vez que uno los tiene sin colorear, para colorearlos. Y después, bueno, viene el montaje y se deja secar para que después uno ya tenga el preparado histológico para ver. Bueno, entonces, después de toda esta vueltita para ver cada paso, las muestras para periciar habíamos dicho que era el material que provenía de las autopsias. También material en menor cantidad que viene de hospitales y hallazgos. Entonces, el estudio macroscópico lo realiza el médico patólogo, por supuesto trabajando en pares con un histotécnico que es el que escribe y el que también colabora. Y entonces, ¿en qué consiste este estudio macroscópico? Se describe, ¿ok? Cómo se recibe. Nosotros también documentamos todo. Si se recibe en un líquido que no es formol, documentamos que se recibe en un líquido que no es formol, porque después cuando lo tengamos que ver, tenemos que saber por qué se ve mal o por qué no se ve. También eh, documentamos si es lo que nosotros nos pone de mal humor y decimos, ay, está podrido, decimos groseramente, pero lo documentamos y le ponemos en avanzado estado de putrefacción, que eso ya es algo que no tiene que ver absolutamente con nadie, sino cómo el que vio por primera vez la muestra lo encontró. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que hacemos, además de describirlo y contar cómo se recibe en esta descripción macroscópica, ingresamos el fragmento, el taquito representativo de cada fragmento enviado y después esto, como yo les contaba antes, muchas veces se descarta el formol y se les pone formol nuevo, porque tiene sangre, o porque no es formol. Entonces se guarda en formol nuevo para que se conserve bien. Y todo esto va a un archivo de piezas macroscópicas que dura ahí en ese archivo un año. Entonces, ¿qué es lo que recibimos? ¿Cuáles son nuestras vedettes y las cosas que recibimos menos? Lo más frecuente de todo son los losange cutáneos. Después, en segundo lugar, diría yo, pool de vísceras. Después vía aérea, vísceras completas, fetos y placentas y alguna otra cosa, algún otro tipo de hallazgo. Pero en general, las pieles son las vedettes y los pools de vísceras. Últimamente creo que hemos tenido más pools de vísceras y ahora vamos a ver en qué consisten esos pools de vísceras. Bueno, insisto de nuevo, los anchos de piel, cuando hay más de una, hay que identificarlas. Si van en el mismo frasco, bueno, con hilo, ¿no? La que tiene un hilo es tal, la que está sin hilo es tal, o la que tiene un hilo es tal y la que tiene dos hilos es tal, un orificio de entrada y un orificio de salida, lo que sea. Y tienen que estar con el número que tiene la autopsia también, ¿sí? Esto en el rótulo también va, en el rótulo que va fuera en el frasco. Entonces, ¿por qué se envían los anchos de piel? Pueden ser por heridas de arma de fuego. A veces vienen las heridas de arma de fuego acompañadas por hueso y ahora vamos a ver cómo se hace con eso. Pueden ser heridas de arma blanca, ¿sí? Lesiones por electricidad, heridas por compresión, que esta también es nuestra vedette, que es la ahorcadura, ¿sí? También estrangulación, etcétera. Lesiones por agentes físicos como quemaduras, hipertermia, hipotermia o químicos cáusticos, ¿no? Y otro tipo de lesiones. Heridas de arma de fuego, bueno, en este caso podemos tener un arma de proyectil único, arma de proyectiles múltiples como la escopeta. Entonces, si hay un proyectil único,
la lesión va a ser una lesión redondeada, ¿sí? Que va a tener estos halos, o no, pero bueno, que va a tener el halo, el famoso halo de Fish, ¿sí? Halo. Entonces yo lo que tengo que describir, en el caso de que sea, por ejemplo, la lesión que yo estoy viendo al lado donde dice arma de proyectil único, en realidad no es una losange porque no tiene forma de romper, pero bueno, groseramente, ¿sí? Resección cutánea o losange cutáneo, que mide tanto por tanto, entonces a nivel de cara epidérmica presenta y yo tengo que documentar la cantidad de orificios que tiene, ¿sí? ¿De qué tamaño los tengo que medir? ¿De qué forma? Porque puede ser una lesión redondeada, pero también puede ser una lesión estrellada y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo son los bordes? ¿Sí? Si el halo de Fish está formado por estos dos halos, ¿sí? El halo de enjugamiento y el halo de contusión. El enjugamiento, que es el que está por dentro, que son las impurezas que se encuentran en el cañón, y el halo de contusión es el impacto del proyectil contra la piel. Y muchas veces, con respecto a los bordes, se pueden ver que esto es la teoría, pero la práctica, bueno, difiere un poquito a veces, eh, que se vean invertidos el orificio de entrada y vertido el orificio de salida. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que en la piel hay fibras elásticas, que la fijación altera todo y que a veces los orificios son muy chiquititos, muy chiquititos. Nosotros pasamos un estilete muy finito, que es como un alambrecito, porque estas cosas se retraen. Por ahí en el momento, porque los son medidos en el momento. Nosotros cuando lo recibimos, al estar fijado y retraído, ya tienen otra medida. Pero bueno, tienen la medida en fresco y la medida fijada, porque esa se lo ponemos nosotros. Bueno, y entonces ahí tenemos tres imágenes de arma de proyectil único. El primero, el que está arriba de todo, que tiene algo más además del halo de Fish, ¿sí? Entonces, hay que observar el campo circundante en el orificio de entrada, en el cercano. Ojo, porque puede tener esta lesión y hay que documentarla también. No es lo más frecuente, pero tenemos de estas, que son ese círculo alrededor de la lesión, que es por la lesión del arma apoyada en la piel. Es una quemadura en realidad, ¿sí? O signo de Pupeber-Gardner, pero bueno, nosotros eso les documentamos, que tiene un- un círculo alrededor. Después tenemos dependientes de la deflagración de la pólvora, ¿sí? Entonces, en los casos en los que, por ejemplo, una lesión contra la frente o, bueno, digo contra la frente porque ya en el cuero cabelludo ya es más complicado, pero se ven igual. Eh, que uno ve una lesión estrellada. ¿Por qué? Porque los gases rebotan contra el hueso, entonces de atrás para adelante, digamos, deshilachan y hacen ese aspecto irregular que tiene la estrella, ¿sí? De Hoffman. Después las llamas que va a hacer, la llamarada va a ser una quemadura y el negro de humo, que es el ahumamiento, y los granos de pólvora, que pueden hacer un tatuaje falso o un tatuaje verdadero, ¿sí? Depende, a ver, depende dónde impactaron los granos de pólvora. Si los granos de pólvora están muy superficiales, por supuesto que yo le paso eh, una gasa y sale. Si están incrustados en la dermis, hipodermis, eso es un tatuaje verdadero, ¿sí? No lo voy a poder sacar. El hueso, que a veces lo envía en el tejido óseo, que es para corroborar la lesión ocasionada por el pasaje del proyectil. Sí, generalmente, por supuesto, generalmente calota o huesos de la cabeza. Em, Nosotros los miramos con lupa. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión que la boca de cañón está apoyada eh, contra la superficie, se va a observar estas estructuras que son como unos puntitos plateados, se ve. En esta foto se ve como lo vemos nosotros en la lupa. Si es un orificio cercano, hace este negrito plateado, se ve como con un brillo, entonces eso lo documentamos también.
Con respecto a las distancias del disparo, bueno, nosotros utilizamos esta bibliografía, Di Maio y Raffo. La clasificación de Di Maio, ¿sí? De las heridas por arma de fuego, pero lo que más nos fijamos nosotros para dividirlo groseramente es si es cercano o lejano. Y ahora vamos a ver por qué, porque tienen una diferencia. Es difícil a veces, no siempre es sencillo, pero las distancias yo voy a encontrar distintas características según la distancia que yo tenga, ¿sí? Por supuesto que no es lo mismo con el cañón contra la superficie, que va a ser esa presión irregular, a quemarropa, eh, a corta distancia o a larga distancia, donde va a ser difícil encontrar gránulos de pólvora. Entonces, ¿qué difiere esto? La distancia cero, el contacto, ¿sí? Voy a tener todo, todos los signos, todo lo que dijimos antes. ¿Por qué? Justamente porque la distancia es nada. Es el golpe de mina de Hoffman, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Hace que los tejidos estallen. Entonces, uno va a encontrar todas las características que dijimos y los bordes de la lesión van a ser irregulares, ¿sí? Van a tener los halos y demás, pero el borde de la raíz generalmente son lesiones grandes, son orificios grandes. Y el hueso, bueno, ayuda a confirmar distancias si es cercano. Generalmente estos son cercanos, por eso son de este tamaño. Entonces el hueso de nuevo, para decir que se trata de una lesión cercana. Y esto es un gráfico que muestra cómo pasa el proyectil a través de el hueso y cómo da estas lesiones que uno después las va mirando con detenimiento en la lupa. A corta distancia es lo que se llama disparo quemarropa. Entonces voy a tener quemadura, el ahumamiento también, el tatuaje. Entonces es el orificio con la quemadura, el ahumamiento y el tatuaje. Sí, el orificio es generalmente redondeado. Entonces es esta lesión que se ve a la izquierda. Y en la imagen histológica que está a la derecha, se observa, ¿sí? Ahí hay de todo, hay tatuaje verdadero, no sé si llegan a observar, que la superficie de lo que sería la epidermis está como coloreado, impregnado de negro, pero un poquito más abajo también, menor medida. A larga distancia, entonces en esos casos no voy a tener ni la llamarada, ni el ahumamiento, no va a tener la quemadura, sino solamente el halo de Fish, el halo de jugamiento y el halo de contusión. Luego, cuando se trata de proyectiles múltiples, depende de la distancia, va a ser una lesión única o puede haber, ¿sí? Lesiones múltiples, como se ve en la última imagen, abajo de todo ahí, bueno, un poquito clara, pero se ve. Entonces, si es a corta distancia, lo que voy a tener es un efecto bala, o sea, es menos de 2 metros. ¿Por qué? Porque entra el taco con todos los perdigones. Y entonces, eso sí, me puede dar una gran herida irregular. Pero a larga distancia puede haber un sector donde se concentren más los perdigones, pero también en otros sectores a veces uno los encuentra y los encuentra incrustados ni siquiera que penetraron, incrustados en la epidermis, en la epidermis y dermis. Son pequeños orificios con menor capacidad de penetración. Entonces, a mayor distancia, sí, mayor dispersión, desde lo que es boca de fuego, el efecto bala cuando entran el taco con todos los proyectiles y después la mayor dispersión. Entonces, el orificio de entrada redondeado puede ser o de igual o menor diámetro que el calibre. Igual esto es medio relativo, a veces se fija y se hacen más pequeños. Y a veces se ve el orificio de salida irregular, a veces no.
de mayor diámetro, pero esto es teoría, a veces se da, a veces no, ¿sí? Bueno, cambiamos de tipo de herida. Las heridas de arma blanca. Las heridas de arma blanca, nosotros las que mayormente recibimos son las que tienen una imagen muy parecida a la a la de arriba de todo, ¿sí? Entonces una lesión cortante, generalmente es así. Cortante como la de arriba, que hacia la derecha, el extremo, ¿sí? Nosotros lo describimos como losange cutáneo, que mide tanto, tanto, presenta solución de continuidad lineal, que entonces describimos cuánto mide. Y en la de arriba, en la parte de la solución de continuidad hacia la derecha, ¿sí? Es lo que cuando uno ve es una coleta de entrada, es donde entró con más fuerza y más derechito, y en la coleta de salida que queda como la colita de un ratón, más finita. Eso es lo que se suele ver, ¿sí? Como el cortante. A veces se ve eso y también nos viene el ventrículo izquierdo o un fragmento de pulmón con la lesión en la pleura y la hemorragia, porque muchas veces o sea, son lesiones certeramente dadas y nos viene la piel, además de la piel, acompaña ya sea eh, ventrículo izquierdo o el pulmón, muchas veces. Bueno, también pueden ser punzantes, pueden ser punzocortantes, contusocortantes. A veces nosotros las describimos cuando no sabemos que, pero nosotros tenemos que describir lo que vemos. Y muchas veces las describimos como lesiones de bordes irregulares que miden tanto por tanto, porque muchas veces son irregulares, no es ese corte limpio que uno ve en la primera. Después, según la morfología, pueden ser fusiformes, puntiformes, irregulares. Los bordes pueden ser, como decíamos antes, netos o anfractuosos, ¿sí? ¿No? Y podemos poner irregular, anfractuoso. Y bueno, y tener la coleta de entrada y de salida como en la de arriba, que se ve perfectamente la coleta de entrada hacia la derecha y la colita que se va haciendo cada vez más finita de ratón a la izquierda. Y en la fotografía histológica que hay debajo, se ve la epidermis, que es esa bandita que se ve en la superficie, y lo que hay en el medio, ese pasaje que parece el río de la Plata, un río, bueno, esa es el área de la solución de continuidad, y uno lo que documenta, además de que, bueno, hay una solución de continuidad, también si es una lesión vital. Es decir, si hay intensa hemorragia, y uno lo ve porque generalmente ya se ve macroscópicamente, cuando uno describe estas lesiones y las corta, generalmente en la dermis, en la hipodermis y demás, se observan áreas de hemorragia, se ve bien rojo o pardo, que es el color que toma la sangre fijada. Y en la histología se suelen ver extravasaciones, nosotros lo documentamos como extravasación eritrocitaria y es lo que nosotros nos confirma que se trata o sea, nosotros no le ponemos con características de lesión vital. Nosotros decimos que es vital porque no estábamos ahí, no sabemos, pero sí que tiene características de lesión vital. Otro tipo de lesiones que solemos encontrar suelen ser las lesiones por electrocución. Entonces, ¿dónde me van a afectar? Piel y órganos, ¿sí? Pero la piel generalmente es la puerta de entrada y es una lesión característica de encontrar en palmas y plantas. Eh, ¿Cuál es el aspecto? Bueno, el aspecto es como de una ampollita. Uno lo ve groseramente y a mí me causa gracia porque cuando le he mostrado este tipo de lesiones a uno de mis jefes, que es director del Museo de Patología de la UBA y que además es ginecólogo, patólogo y docente más, me ha dicho, cuando le he mostrado fotos macroscópicas de lesiones de arma de fuego, un poco tomándome el pelo y otro poco no, me decía, ay, nena, eso es un melanoma. Porque es verdad, uno lo ve negro, por ahí un poco sobrelevado y parece un melanoma. Y en este caso, él además siendo ginecólogo, viendo lesiones por electrocución groseramente en la imagen macroscópica, me ha dicho, ah, parece una verruga por HPV. Bueno, esa es la imagen que tiene alguien que ve o está acostumbrado a ver otro tipo de lesiones, pero realmente groseramente tienen un aspecto eh, macroscópico parecido. Las lesiones por electrocución, entonces, en piel, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, generalmente esta especie de
despegamiento, ese desfacelo, como se ve en las imágenes de abajo, donde la epidermis está desprendida en sectores, y además una característica histológica pero es característica y es muy característica, que se llama, que se forman la disposición de los núcleos de las células de la epidermis, se estiran y se disponen de una manera que parecen espigas de trigo, ¿sí? Que no se suele ver en otro tipo de lesión. Y en esto es característico de las puertas de entrada de electrocución. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los casos de electrocución? Bueno, va a producir una asfixia por tetanización de los músculos respiratorios y además va a producir hemorragia del sistema nervioso, que es el signo del cuarto ventrículo, el signo de Piacentino. Después hay otro tipo de lesiones y acá volvemos a la vedette que yo les contaba en un primer momento, que es de las pieles, la vedette de lo que recibimos, que es el surco de compresión. El surco, que es la impronta dejada por el lazo odogal en la región cervical. Y después también puede haber otro tipo de lesiones en ese mismo nivel, que es por compresión digital o improntas unguiales en la estrangulación manual, ¿sí? De estas recibimos menos, muchas menos, pero están y uno las ve. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Uno evalúa vitalidad de la lesión. Y la tricción dermoepidérmica, que tiene unas características macro y microscópicas, tiene todo, un poco de todo. Pero fundamentalmente, como decíamos antes, la vitalidad de la lesión. Todo lo que sangra es porque está vivo, lo que está muerto no sangra. Entonces, ese concepto que parece una pavada es un concepto básico, ¿sí? Entonces evalúa vitalidad de la lesión, que son esos eritrocitos extravasados, listo, lesión compatible o con características de lesión vital. Y luego la tricción dermoepidérmica, que a veces también es dermoepi e hipodérmica. Entonces, estas pieles que vemos acá, tanto la que es primera de la izquierda como la del medio, si uno se fija, uno ve un surco, pero esos surcos a su vez tienen características, ¿sí? Están como eh, apergaminados, indurados. El del medio parece un cable la impronta de un cable de un celular o de un cable, porque tiene unos aspectos, unas líneas transversales, pero uno ve lesiones macroscópicas que ya más o menos uno se da. Y después cuando ve la histología, va a ver eso que decíamos antes, entonces va a ver esa tricción dermoepidérmica y también evaluamos vitalidad. Entonces, el hecho de que haya esos vasos con extravasación eritrocitaria nos habla de vitalidad. Bueno, además de recibir los surcos, muchas veces recibimos las carótidas. A veces se recibe cerebro y pulmón también. En las carótidas, ¿en qué nos fijamos? Porque generalmente es impresionante la cantidad de placas de ateroma que recibimos, eso comentario aparte, y considerando que mucha gente es joven. Placas de ateroma para explicarle a los alumnos que están cursando patología 1, desde la estría grasa hasta las placas que están cercanas a la placa complicada. Pero en las carótidas lo que se observa característicamente justamente por el hecho de la compresión, ¿sí? Esta tracción la tracción de la capa íntima hace unas líneas transversales, que son a veces directamente no solo son líneas, sino que son soluciones de continuidad, que se llama signo de Amusat. Nosotros esas las documentamos, lo describimos, si es en una, si es en las dos carótidas, en la superficie interna presenta esta lesión y lo documentamos y tomamos el taquito de ahí también para después mirarlo en microscopio. Y si hay un pulmón, bueno, el pulmón va a tener las características de lo que se llama pulmón asfíctico, es decir, esa ruptura de septos alveolares, la congestión, ¿sí? Eh, y en el cerebro lo que se va a ver es una intensa vasocongestión, pero no siempre viene acompañado eh, el surco de ahorcadura, generalmente solamente la toma de la piel y mucho se ve la piel junto con las carótidas, ¿sí? Y la lesión que suele predominar en las carótidas suele ser la placa de ateroma. Esto es un comentario al pasar, pero me sorprende la gente tan joven con placas de ateroma tan
tremendas, ¿no? A veces para cortarlas se nos hace difícil, buscar donde no hay una placa calcificada para hacer el corte y no cortarnos los dedos nosotros. Bueno, entonces acá se ve un surco característico, ¿sí? Este está bastante congestivo seguramente. Y bueno, la cianosis a nivel facial, la oreja. En este caso, bueno, la superficie interna de la carótida, yo no veo, no sé si donde está en el extremo de la pinza hay una solución de continuidad, no alcanzo a ver, pero sí lo que se ve son placas de ateroma en la superficie, amarillento, irregular. Y luego lesiones por agentes físicos o químicos que pueden ser de distintas características, ¿sí? Hay lesiones por quemaduras, incendios, monóxido de carbono. Entonces, estas, en el caso de monóxido de carbono, el famoso color rojo carmín por la intoxicación, en el pool visceral, que eso se ve, el pulmón de características asfícticas, y en la vía aérea una característica, si la persona estaba viva, entonces respiró en medio de un incendio, que eso es algo que también muchas veces se pide, que es el signo de Montalti. ¿Qué significa esto? Simplemente que como respiró en un incendio, entró humo, va a tener depósitos de carbón en las vías aéreas. Muchas veces macroscópicamente se ven y uno, cuando lo va abriendo la vía aérea, se va los guantes, que bueno, sobre todo cuando usamos los guantes esos de látex amarillentos, uno va viendo que le va quedando por abrir la vía aérea los guantes negros, ¿sí? Tratamos de dejar algo para después poderlo documentar eh, cuando lo vemos en la microscopía, que generalmente se ve. A veces se ve poquito, pero se llega a ver. Vía aérea, entonces. ¿En qué casos nos envían la vía aérea? Bueno, como veníamos diciendo antes, en los casos de incendio. O también cuando hay sospechas de alguna aspiración de cuerpo extraño. Bueno, en este caso queda bastante claro, ¿no? En un incendio por la inhalación de negro de humo en incendio del signo de Montalti, la vía aérea, la lengua y absolutamente todo, pero sobre todo en la vía aérea uno lo ve a las claras, la coloración negruzca que tiene, ¿sí? No siempre es así, a veces es más dificultoso. Uno trata de buscar donde está un poquito gris para dar el taco y ver si histológicamente lo puede corroborar. Bueno, cuando hay sospecha de aspiración de algún cuerpo extraño, en este caso, bueno, es una vía aérea con granos de sorgo. Y el pool de vísceras, generalmente en los casos de gente que ha fallecido y no se sabe qué pudo haber pasado. A veces en la pericia escriben o a veces hay historia clínica, a veces los vecinos dicen que alguno que era alcohólico o tienen alguna idea de algo, a veces no. Pero en su muestreo, ¿sí? Las muestras que se remiten son esos fragmentitos que habíamos dicho al principio de 4 por 4 por 4, o más o menos esa medida de hígado, vaso, riñón, corazón, pulmón y cerebro. Esos son los órganos que se suelen muestrear generalmente, salvo que, porque a veces hay pacientes con neoplasias malignas que han estado en tratamiento, entonces, o que el médico autopsiante las encontró y las envían. Nosotros muchas veces hemos visto lesiones neoplásicas. A veces nos han mandado, la semana pasada, creo que fue también, tuvimos un sigmoides con un carcinoma de sigmoides y además la metástasis eh, hepática y era a las claras un mucinoso de colon o cáncer de mama. eh, se ven, cáncer gástrico también hemos tenido, de próstata, suelen verse neoplasias malignas, ¿sí? Hay gente que por ahí falleció y alguien sabía, y después el médico autopsiante, por supuesto, es el que encuentra las cosas y nos envía todo lo que le llama la atención. Es muy común tuberculosis. Tuberculosis es algo que es, pero de lo más frecuente. La causa de muerte puede ser otra, incluso puede ser no sé, de arma de fuego y tener tuberculosis. Y nosotros lo vemos.
Bueno, entonces la recepción del pool de víscera permite determinar una patología causante del deceso en lo que se llama averiguaciones, la carátula es averiguaciones de causales de muerte. Recordando esto de que todo lo que iba a autopsia eran todas estas muertes eh, de causa violenta, homicida, suicida, accidental, hallazgo o muertes o mala praxis, muertes de causas dudosas. Bueno, entonces en estos casos, el pool de víscera, entonces en averiguación causales de muerte, muertes de causa. No digan muertes dudosas porque los van a retar, porque no es dudoso que están muertos. Presuntas mala praxis o acompañando alguna otra lesión. Sí, puede haber en algún caso que haya alguna lesión y además eh, alguna sospecha de alguna enfermedad. Entonces, estos fragmentitos, ¿sí? De 4x4x4, entonces son hígado, vaso, riñón, pulmón, corazón y cerebro. Y a veces los órganos, bueno, pares, que sí son, a veces se envían 2 de riñón, 2 de pulmón, ¿sí? Eh, pero lo que pueda llegar a llamar la atención, o que le preocupe, o que crea que puede ayudar al diagnóstico. Entonces, en las muertes por asfixia, las ahorcaduras y el estrangulamiento se envía a la piel, ¿sí? Esto es fundamental, que no se envíe todo el recorrido del surco. Si nosotros lo único que tenemos que decir es que se trata de una lesión vital, con un losange que mide 4 por 3 centímetros es más que suficiente. No hace falta que disequen todo el surco. Las carótidas, tampoco hace falta enviar las carótidas enteras, o eh, salvo que hayan encontrado algo que les llamó la atención, un signo de Amusat, que era lo que decíamos, ese desgarro en la capa íntima, y pueden acompañar un punto visceral, pero tampoco sería necesario, pero bueno, fragmentos de 4x4x4. En los casos de sumersión o sofocación, fragmentos de pulmón, ¿sí? Las vísceras también, y en los casos de monóxido de carbono de incendio, la vía aérea para ver si respiró en un incendio o qué fue lo que pasó, o un pool visceral con los fragmentitos. En los casos de muertes de niños, las muertes súbitas del lactante, el pool visceral con los fragmentos que habíamos dicho. Generalmente en los niños, las muestras que se envían son todavía más chiquitas, por supuesto, ni siquiera tenemos órganos de 4x4x4, son más chiquitos. En los maltratos infantiles o síndromes del niño sacudido, pool visceral con fragmentos y, fundamental, las pieles con lesiones antiguas, lesiones nuevas, la zona anogenital, observar bien y enviarlos, lo que llame la atención, ¿sí? Para documentar abusos y cualquier tipo de lesión que llame la atención, desgarros del mesocolon, eh, las famosas patadas de piñas, la hemorragia retiniana, que en esos casos se envían los ojos, ¿sí? Todo lo que el médico autopsiante considere adecuado. Y bueno, y esta es otra cosa que esto sí suele ser no frecuente, pero muertes en asociación con embarazo. Hemos recibido embarazos ectópicos complicados, ¿sí? Las trompas la trompa uterina bueno, con la lesión. Y en estos casos, bueno, se remite el aparato genital femenino, el cordón umbilical, las placentas, lo que haya. Los fetos menores de 500 gramos o hasta 20 semanas de gestación. ¿Y qué pasa con los fetos y las placentas? Bueno, si es un feto mayor de 500 gramos, tiene que venir eviscerado. Nosotros no tenemos eviscerador y tenemos espacio físico para eviscerar. Entonces, para que se fije bien y no se autorice el material, si es un feto de más de 500 gramos, por favor, eviscerarlo y mandar el bloc fijado eh, dentro del frasco, ¿sí? Entonces, muertes perinatales y abortos, remitir el embrión o feto hasta el 5.º mes de vida o menor a 500 gramos, y luego eviscerado, el bloc.
Entonces, ¿por qué? Porque necesita el formol para que se fije y que haya un buen volumen. No puede mandar un feto todo aplastado dentro de un frasco con un chorrito de formol porque se pierde todo el material. Y como la absorción del formol también es a 1 centímetro por 24 horas, si la muestra es muy grandota, va a correr más rápido la putrefacción que la fijación. Entonces, para cuando se vean las cosas, sobre todo las vísceras, las vísceras enseguida están, el tubo digestivo o las mucosas es imposible verlas, siempre están autorizadas. Y además de infraestructura, ¿no? Dijimos, no tenemos eviscerador ni tenemos piletas de Morgaña, mesas de Morgaña. Bueno, y los hallazgos. ¿Qué hallazgos tenemos? Bueno, lo que encontraron en la vía pública, o a veces ni siquiera saben, una vez nos mandaron un intestino que no sabían si era de caballo o humano, no sabían, era una resección intestinal que la habían encontrado en la calle. Igual estaba alisada y ya no había nada que hacer, era verano y bueno, mucho no se pudo hacer, pero la gente encuentra cosas. Entonces, también fetos en mujeres que fallecieron por otra causa y que ni siquiera sabían que estaban embarazadas, eso también se encuentra. Y de los hallazgos más macroscópicos también nos encontramos malformaciones congénitas. Por ejemplo, riñones con 2 uréteres, poliquistosis renal, a veces falla de desarrollo en la pared anterior del abdomen de algún feto, corazones con ventrículos únicos. Esto está dentro de las casualidades y cosas que uno puede llegar a encontrar. Un prótesis, ¿sí? Pueden aparecer un cierre de una comunicación intraauricular con un Amplatzer. Y también, y esto, las infecciones son muy comunes, nosotros a la orden del día, no ascaris, hemos visto, pero no es que es lo más frecuente, pero a veces hay bolas de ascaris. Tuberculosis pulmonar está a la orden del día en forma permanente. Si ustedes se fijan en este cortecito de pulmón, se ven esas áreas blanquecinas. Cuando uno mira esas áreas blanquecinas, en la histología es como clavado que uno va a ver granulomas, ¿sí? Con la necrosis gaseosa en el medio, con las células gigantes, los linfocitos y los demás macrófagos. Eso se ve muy, pero muy frecuente. Y también neoplasias. ¿Sí? Metástasis hepáticas, hemos visto muchas, yo les contaba las de la semana pasada del cáncer de colon, de próstata, acá en este caso está invadiendo tejido muscular, no sé si se ve, pero porque está medio crudo todavía este corte, ¿sí? Pero hacia la izquierda todo esto es una masa neoplásica y está invadiendo tejido adiposo y músculo. Después, en pulmón, acá en la parte inferior se observa un ganglio antracótico, o sea que esta persona o fumaba o estaba expuesta a carbón. Y todo este sector blanquecino que va rodeando el bronquio, por fuera del bronquio, esto es un carcinoma de pulmón. Bueno, metástasis hepáticas y otras cosas. Bueno, esto en una época venían todos juntos. Los aneurismas disecantes, las disecciones de aorta eran frecuentes a más no poder. Ahora tenemos menos, pero no sé por qué. Pero era muy frecuente. Uno ve acá en este corte de la aorta, en el espesor de la pared, esto que se ve negruzco, es la sangre fijada. La sangre fijada se ve y como no podía ser de otra manera, si uno mira en el interior, lo que sería el equivalente, lo que sería la túnica íntima de la aorta, uno ve que no es lisa, blanquecina, sino que se ven áreas irregulares, bueno, todas las placas de ateroma habido y por haber, de todos los estadios de la estría hasta la placa complicada, y en algún sector se produce lo que se ve en la foto izquierda, que es esta solución de continuidad, y todo esto que se ve negruzco es la disección que provoca la sangre en la pared de la aorta. Bueno, una cosa sumamente frecuente es la cirrosis, cirrosis hepática. Nosotros vemos ya a través de la cápsula de Gleason cuando es enviada, porque a veces son fragmentos más chiquitos, esa imagen multinodular y la superficie de corte con los nódulos también y que se correlaciona con lo que se ve microscópicamente.
Después hemos visto otro tipo de cosas, como por ejemplo una intususcepción, una invaginación intestinal. En este caso, bueno, la foto. Eh, y con respecto al proceso histotécnico, bueno, en esta imagen se ve ahí, los taquitos que nosotros les damos, los ponemos en estos cassettes. Esos cassettes llevan un número, que es el número de la pericia, y ahí empieza el proceso histotécnico. El proceso histotécnico consta de este aparato, que es el histoquinet o procesador de tejidos, que es como una especie de calecita que trabaja toda la noche hasta el día siguiente y que entran las capsulitas en una canasta como esa que se ve levantada, y lo que va haciendo es pasar el material por alcoholes para deshidratarlo, con mayor concentración de alcohol, y la última canastilla tiene parafina derretida, y esa parafina derretida, bueno, queda ahí, al día siguiente eso se saca, eh, se deja enfriar, se saca de la cápsula, con el dispenser de parafina se termina de rellenar con parafina y armar un taquito cuadradito. Ahí lo muestran, acá está la cápsula, el dispenser de parafina larga un chorrito y se llena y se forma acá abajo el taco con el tejido en el medio, que eso lo que hace es garantizar, no voy a decir la inmortalidad, pero prácticamente esto está deshidratado, conservado. eh, Hay que tener cuidado porque a las cucarachas les encanta el tejido que está así conservado. O sea que esto lo protege contra muchas cosas. Por supuesto que en estos casos no hay autólisis porque el proceso se detuvo y demás, pero a las cucarachas les gusta mucho eh, consumir en los tejidos en este estadio y así con parafina y todo. Bueno, el pulviceral pasa de ser esos fragmentitos que habíamos taqueado a estar con ese aspecto. Y una vez que yo ya los tengo así, en esos bloquecitos de parafina y demás, viene la parte de cortarlos. Entonces, como habíamos visto en el laboratorio, están los micrótomos, el baño térmico y el lugar donde se secan los vidrios. El micrótomo no es nada más ni nada menos que una fiambrera, nada más que hace cortes de 5 micrones, que va a ser lo que después va al baño térmico con un pincelito delicadamente se coloca en un portaobjetos. Y esos vidrios se secan. Entonces, una vez que se secan, yo tengo los portaobjetos con los cortes transparentes. Falta una parte y esa parte es la de la coloración. Pasa por un tren de coloración, que era eso que habíamos visto antes, que son estas canastitas que tienen hematoxilina, eosina y silol, ¿sí? Entonces pasa de ser sin coloración a tomar coloración con H&E y eventualmente alguna que otra técnica. Pero de rutina se hace hematoxilina y eosina. Entonces, el pool pasa a ser taquitos de parafina, de ahí a vidrios no coloreados, coloreados con hematoxilina y eosina. Se les pone el número de la pericia, por supuesto. Primero se les pone con un lápiz de diamante para que quede para siempre en el portaobjetos. Y después con un marcador para que lo podamos ver, porque el diamante obviamente raspa y deja el número en transparente. Entonces a nosotros nos entregan así las bandejas con los preparados histológicos y además la pericia, que es donde tenemos todos los datos que se corresponden con ese numerito, que es el numerito de pericia. Entonces después lo miramos, ya teníamos la descripción macroscópica, le agregamos la descripción microscópica y el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, herida de arma de fuego, tenemos esto, lo miramos así, lo documentamos. Bueno, las que hay telón interpuesto, que es por ejemplo la ropa, vemos fibras vegetales, lo documentamos. Todo lo que vemos lo documentamos, queda por escrito. Electrocuciones con los cefacelos y las células en espiga, expuestas en espiga, y los pools de vísceras. Documentamos un pulmón sin respirar de un feto, un pulmón asfíctico de un adulto.
Si hay aspiraciones de cuerpos extraños y en el bronquio vemos algo, asfixias por sumersión, lo que decíamos antes de la vía aérea, ¿sí? Acá se ve el cartílago de la tráquea y en la mucosa se ve este material negruzco que es el signo de Montalti o de la chimenea o negro de humo. Y bueno, y otros hallazgos que no pueden faltar en los pulmones es la tuberculosis, los granulomas gaseosos. Tenemos toda clase de neumonías en los pacientes que han estado internados, las neumonías a la orden del día. No es que nos ponemos a diagnosticar neumonías, pero las vemos permanentemente, permanentemente, paciente internado, fallecido, ya sabemos. Bueno, también cerebros con meninges y en la parte de la meninge vemos la meningitis o directamente meningoencefalitis. Y todo lo que se nos envía, nosotros lo evaluamos en el contexto de la totalidad de los hechos, por eso tenemos que asegurarnos que todo coincida y que nada sea patognomónico, porque tenemos que estar seguros de lo que diagnosticamos. Bueno, muchas gracias. Ahora les tengo que dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ¿están vivos todavía? ¿Fue muy duro? Sí, sí, estamos vivos, sí, sí. Yo sé que algunos están, yo los estaba viendo, algunos estaban manejando, algunos estaban muy cansados, se frotaban los ojos. Bueno, espero que no haya sido tan terrible. Eh, si a alguien le quedó alguna preguntita, algo en el Tengo tintero. una pregunta que me surgió. Sí, eh, Álvaro, te estoy escuchando. una pregunta, no en plan paranoide, pero viste que la vacuna, el COVID, digamos, y a partir de lo que fueron las vacunaciones, se están cambiando los porcentajes de patologías que empiezan a ver. Eh, nosotros hemos recibido algunas con diagnóstico de COVID y hemos visto los trombos. Mucho más que eso, no hemos visto. No, en general, lo que no puede faltar, las grandes vedettes, las neumonías de todo paciente internado o fallecido, es impresionante, pero incluso cosas tremendas. Yo he visto, que me acuerdo la primera vez que lo vi, me impresionó mucho, un caso, me acuerdo, de una chica que se colgó con el cable del celular, una chica de 16 años, en donde está en el baño, la ducha, el papá llegó, la sacó corriendo, la vio y la descolgó, y la chica estuvo 20 días viva, internada en el hospital y se murió con una neumonía. Esos casos así, todo paciente muerto internado, obviamente las neumonías son neumonías. Eso es tremendo de ver, desespera. Chiquitos con neumonía también, pero después, bueno, chiquitos que cuando ya uno lee muchas veces, son chiquitos que uno dice, no, pero bueno, tenía tal edad, pero y pesaba tanto, y a veces después uno sigue leyendo y bueno, se da cuenta que son chiquitos o desnutridos. eh,